Buenos días, magíster. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre reanimación cardiopulmonar básica. Mi nombre es Ana Paola Álvarez Juárez. Comenzaré definiendo a lo que es paro cardiorrespiratorio. Es el cese brusco e inesperado de la respiración y la circulación espontánea, el cual es potencialmente reversible. Dentro de las causas encontramos a la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, entre otras. ¿Cómo diagnosticamos si una persona se encuentra en un paro cardiorrespiratorio? Porque la persona no responde, no respira. Frente a ello, activaremos la cadena de supervivencia con la finalidad de disminuir los riesgos de secuelas y, por ende, también asegurar la supervivencia de la víctima. Esta cadena de supervivencia va a depender si el paro cardíaco es a nivel extrahospitalario o intrahospitalario. A nivel extrahospitalario, iniciaremos con la activación de respuesta a emergencias para proseguir al RCP en sí de alta calidad, desfibrilación, soporte vital avanzado, cuidados, posparo cardíaco y recuperación. A nivel intrahospitalario, se iniciará con el reconocimiento y prevención temprana, para posterior continuar los mismos pasos que a nivel extrahospitalario. En cuanto a la reanimación cardiopulmonar, se va a definir como las maniobras que se va a utilizar para revertir el paro cardiorrespiratorio con el objetivo de restaurar la circulación y por ende la oxigenación a nivel del cerebro y corazón. Las bases para realizar el RCP en personas sin entrenamiento son básicamente compresiones solo con las manos. En cambio, en personas que tienen un entrenamiento de alta cualificación, realizaremos una secuencia de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y si hubiera varios reanimadores, el RCP será coordinado. El algoritmo de soporte vital básico se inicia identificando si la persona se encuentra inconsciente, respiración ausente o anormal. Si encontramos esto, pasaremos a llamar al servicio de emergencia. Luego, realizaremos 30 compresiones torácicas seguidas de 2 ventilaciones de rescate. Continuaremos con esta secuencia de 32 hasta que llegue el DEA. Luego, llega el DEA, lo encenderemos y seguiremos las instrucciones. Antes de iniciar con un RCP, es importante garantizar la seguridad tanto del reanimador y de la víctima. Como segundo paso, necesitamos analizar el nivel de conciencia, moviendo levemente los hombros de la víctima, diciéndole, señor, ¿se encuentra bien? Si no nos responde, es muy probable que se encuentre en un estado de inconsciencia. Aperturaremos la vía aérea mediante la maniobra frente-mentón. Y en caso de sospecha de lesión cervical, aplicaremos la maniobra de subluxación anterior de la mandíbula o tracción mandibular. Ventilación. Hay que analizar si la persona respira, ¿no? Al observar si el tórax se eleva por un máximo de 10 segundos. Ya no se puede oír ni sentir debido a esta pandemia de la COVID-19, hay que evitar exponernos, ¿no? Al tener contacto con los aerosoles que la persona genera. Si respira, hay que colocar a la víctima en posición lateral de seguridad. Si no respira, activaremos el sistema de emergencia, ¿no? Conocido como SEM. No se confunda, las boqueadas orgónicas no son respiraciones efectivas. En cuanto a solicitar ayuda, si se cuenta con un solo reanimador y la víctima es un adulto, dejaremos unos segundos a la víctima para activar el SEM. Pero si es un niño, un lactante, una persona que ha sufrido asfixia o ahogo, entonces aplicaremos el RCP por 1 minuto antes de solicitar la ayuda. Luego, analizaremos, ¿no?, la circulación a través de buscar, ¿no?, el pulso carotidio. Hay que palparlo y no insistir más de 10 segundos. Si hay signos de circulación, aplicaremos 10 ventilaciones por minuto. Cada minuto se va a evaluar la presencia de signos de circulación. Si no hay signos de circulación, iniciaremos con las compresiones torácicas. Y si en caso la respiración esté ausente, además de las compresiones torácicas, se va a adicionar las ventilaciones de rescate.
en una secuencia de 30 compresiones y 2 ventilaciones. El masaje cardíaco externo se va a realizar en el tercio medio inferior del esternón, en el cual se va a colocar el talón de una de las manos sobre la zona mencionada y encima de esta, la otra mano entrelazándose los dedos sobre el punto de masaje. La víctima debe encontrarse boca arriba, con los brazos y piernas extendidos. El reanimador debe extender los brazos perpendicularmente sobre el tórax de la víctima. La profundidad con la cual se ha de realizar los masajes debe ser de un mínimo de 5 centímetros hasta un máximo de 6 centímetros. Comprimir y descomprimir 100 veces por minuto. Si es posible, cada 2 minutos, el reanimador debe ser sustituido para evitar la fatiga y ser un RCP de calidad. En cuanto a la ventilación con aire expirado, que actualmente no se está realizando, se usaba dispositivos de barrera, ¿no?, para evitar tener contacto con la secreción de la víctima, ¿no?, o protectores faciales también. Actualmente ya dijimos que solo se está realizando la ventilación con la bolsa máscara. ¿Cuándo dejamos de hacer masaje y las ventilaciones? Hasta la llegada del equipo de parada. Cuando la víctima muestre signos de vida, el reanimador es exhausto. Este es un resumen de todo lo mencionado. El RCP básico en pediatría, el inicio temprano del RCP es básico, ¿no?, para evitar secuelas, ¿no? Entonces hay que minimizar ello a través del inicio temprano. Ha habido cambios, ¿no?, en cuanto a la frecuencia de ventilación asistida, ¿no?, en los niños y lactantes con pulso, pero con esfuerzo ventilatorio inadecuado o inexistente, es razonable realizar una ventilación cada 2 o 3 segundos, equivalente a 20 a 30 ventilaciones por minuto. Hay un alto riesgo de paro cardíaco en niños con miocarditis aguda, arritmias, bloqueo cardíaco, entre otros. La secuencia de actuación en un soporte vital básico es comprobar la conciencia y pedir ayuda a personas de alrededor. Abrir la vía aérea, comprobar la respiración por un máximo de 10 segundos, luego procederemos a ventilar 5 ventilaciones de rescate. Analizaremos los signos de circulación por un máximo de 10 segundos, ¿no? ¿De qué manera? Buscando el pulso. Si no hay pulso, procederemos a iniciar el masaje cardíaco, en este caso los niños, será de 15 compresiones y 2 ventilaciones. Activaremos el sistema de emergencias tras un minuto de RCP. En cuanto a la cadena de supervivencia, se va a iniciar con la prevención del paro. Hay que verificar si la víctima responde. Verificaremos el pulso. Si el niño tiene menos de 60 latidos por minuto, iniciaremos con el ciclo de 15 compresiones y 2 ventilaciones, con una frecuencia de 100 por minuto y permitiendo que el tórax retorne a su posición original. Recordando que en el lactante se va a utilizar la técnica de los 2 dedos, el dedo medio y anular o el dedo medio e índice, ¿no?, a nivel del tercio medio inferior del esternón. En el caso de los niños, las compresiones se realizará con el talón de una sola mano y en los adultos de ambas manos. Serán estas compresiones continuas a una velocidad de 100 a 120 por minuto por un espacio de 2 minutos. El RCP en tiempos de pandemia es importante tener en cuenta que se debe desinfectar las manos después de realizar el RCP. No realizar respiración boca a boca. Tener la mascarilla puesta en todo momento, ya que no realizaremos ventilaciones. Se recomienda tener un kit de equipos de protección preparados junto al carro de RCP. Este es un recordatorio, ¿no?, de verificar el pulso, ¿no? No tiene pulso, realizaremos 15 compresiones, ¿no?, y no hay respiración, 2 ventilaciones. Y esta es la secuencia de 15 a 2. Tras un ciclo, ¿no?, de 5 veces 15 compresiones y 2 ventilaciones, y estamos solo, activaremos el SEM y trataremos de conseguir un DEA. Acá podemos observar el parche que se utiliza, el DEA, ¿no?, en caso de niños de 1 a 8 años, especialmente para niños, pero mayores de 8 años a más se utilizará el parche de adultos.
Acá vemos la secuencia, ¿no?, del uso, ¿no?, y aplicación del DEA. Acá podemos observar el algoritmo de un paro cardíaco pediátrico, ¿no?, en RCP avanzado. Acá en la segunda imagen es de bradicardia, en caso de bradicardia con pulso. En el otro es una taquicardia con pulso. Ahora veremos el soporte básico en lactantes. Al igual que en niños y adultos, se va a evaluar a la víctima si responde a través de golpecitos en el talón del lactante. Si no hay respuesta, verificaremos el pulso. Tiene pulso, entonces administraremos una respiración cada 6 segundos. Luego habrá que verificar el pulso cada 2 minutos a nivel de pulso braquial durante 10 segundos. Para iniciar el RCP en lactantes, la zona debe estar descubierto donde se va a hacer la presión. Colocar los 2 dedos sobre el esternón debajo de la línea imaginaria, haciendo una presión de 4 centímetros, y el lactante debe encontrarse sobre una superficie plana y firme. En el caso que se cuente con 2 reanimadores, el reanimador 1 estará al lado de la víctima y el reanimador 2 en la cabecera de la víctima. Acá podemos observar la técnica de los 2 pulgares con las manos alrededor del tórax en lactantes, ¿no? Acá observamos los pulgares que están realizando la compresión en la zona ya mencionada. Y el reanimador 2 está brindando una ventilación con la bolsa máscara, empleando la técnica de sujeción CE para un sello hermético. En cuanto a la apertura de la vía aérea, es importante recordar que tanto en niños y lactantes que no responden, la estructura que más habitualmente provoca esta obstrucción de la vía aérea es la lengua. Además, no hay que presionar el tejido blando debajo del mentón, porque esto puede obstruir la vía aérea. Acá podemos observar la maniobra de inclinación, cabeza, elevación del mentón. Como vemos en la figura A, el mentón del niño está próximo al tórax, ¿no?, en el cual no hay una buena apertura de la vía aérea. En cambio, en la figura B podemos observar que una especie de cojín se ha colocado debajo de los hombros del lactante, esto haciendo que la cabeza del niño se retraiga hacia atrás y, por lo tanto, hay una apertura de la vía aérea. Es importante tener en cuenta que tanto en niños y lactantes que sufren paro cardíaco suelen tener enfermedades respiratorias que reducen el suministro de oxígeno en los pulmones, lo cual va a provocar el paro. En cuanto debemos saber que las compresiones torácicas no logran generar sangre con alto contenido de oxígeno en niños, a diferencia que en los adultos sí lo hacen. Es importante también administrar respiraciones eficaces que eleven el tórax del niño. Acá podemos observar, ¿no?, la ventilación que antes se hacía, antes de la pandemia, donde era boca-nariz. Actualmente no se está haciendo, ya dijimos que solo es a través de la bolsa máscara. Tras un ciclo de 5 veces, 15 compresiones y 2 insuflaciones, activaremos el SEM llamando al 106. En RCP básico en gestantes, es necesario adaptarlo a la fisiología de la mujer embarazada debido al crecimiento del útero y su compresión sobre la vena cava, lo cual requiere el desplazamiento del útero al lado izquierdo para mejorar así la hemodinamia de la paciente. En este tipo de RCP se va a necesitar de 4 personas, una que realice los masajes, ¿no?, el masaje cardíaco, la segunda persona la ventilación, otra persona realizará un desplazamiento del útero al lado izquierdo y la última colocará el DEA, ¿no?, y lo aplicará. Entonces la gestante se ubicará en posición de cúbito dorsal sobre una superficie dura, se elevará la cadera a unos 30 grados, se desplazará el útero al lado izquierdo, se aplicará 30 compresiones y 2 ventilaciones con una frecuencia de 100 a 120 compresiones. Es importante recordar que hay que evitar interferir con la reanimación materna, ¿no? No se debe llevar a cabo el monitoreo fetal durante el paro cardíaco en las embarazadas. Acá podemos observar el algoritmo de soporte vital básico y avanzado en gestantes. Recomendaciones en RCP en pandemia por la COVID-19. Acá lo básico es importante que el equipo que realice el RCP debe estar capacitado, ¿no?,
para colocarse y retirarse los EPPs de forma segura para evitar la autocontaminación. Colocar el EPP antes de entrar a la escena es importante. Restringir el número de reanimadores. Usar un filtro EPA para todas las ventilaciones. Asimismo, es importante que la persona que realice la intubación endotraqueal debe ser una persona capaz, ¿no? Que tenga práctica para minimizar el tiempo de exposición a los reanimadores, ya que al realizar las compresiones, ¿no? O el RCP en sí, va a generar que el paciente elimine, ¿no? Aerosoles. Por lo tanto, hay que evitar exponer a los reanimadores o personas que estén a su alrededor. Por otro lado, también hay que evitar retrasar, ¿no? El continuar con el RCP. Hay que considerar el uso de un dispositivo supraglótico si la intubación orotraqueal está tardando, ¿no? Como es la máscara laringea. Esto ya mencionamos. Acá podemos observar, ¿no? Que como medida de barrera, ¿no? Y disminuir, ¿no? La exposición a los aerosoles de la víctima, se está usando un arco, ¿no? De acrílico para intubar, en el cual en la parte central hay dos orificios por el cual se colocan las manos en la persona que va a intubar. Pero es importante saber de que esto debe tener una práctica, ¿no? Con anterioridad antes de ser llevado con la misma víctima. Pueden observar también que el tubo endotraqueal tiene un filtro. Es importante también recordar que este tipo de arcos no debe ser utilizado si estamos observando que la víctima probablemente tenga una vía aérea de acceso difícil. No hay que realizar o no hay que hacer uso de este arco. Acá podemos ver el algoritmo, ¿no? En pacientes con sospecha o confirmación por COVID-19. Y acá el traslado de un paciente COVID-19, ¿no? A través de una cámara especial para minimizar, ¿no? La exposición a los reanimadores con los aerosoles de la víctima. Eso es todo. Gracias.